Acá tenemos otra segunda capa y en este punto lo interesante es cuando en el otro caso tenemos, digamos, la conversación general, pero es muy válido querer analizar ciertas categorías, ciertas tendencias que a mí como marca me son de interés porque forman parte de mi estrategia. En este caso elegimos para mostrar esto puntualmente la categoría de alimentación, específicamente porque es una tendencia que no tiene que ver con el contexto de la sociedad, sino que tiene más que ver con nosotros como seres humanos, ¿no? Definitivamente todo este tema del COVID nos hizo reflexionar sobre algo que dábamos por sentado, ¿no? Todos sabemos que tenemos vamos a tener una fecha que será nuestro último día, pero este tema del COVID nos hace estar mucho más conscientes de ese hecho y valorar otros temas que antes no eran relevantes, ¿no? Valorar el tiempo con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, todo lo que ya mencionó, lo que mencionaban Marco y Wendy, que definitivamente se está reflejando en una mayor emocionalidad. Y muchas marcas que no estaban acostumbradas a tener una publicidad emocional, una mercadotecnia que llegue al consumidor de esa manera, pues hoy están probablemente sintiéndose, pues no sé cómo hacerlo, ¿no? Y justo para eso es que te sirve escuchar al usuario y hablarle en su idioma y utilizar eso para tomar una ventaja y que esa comunicación se escuche real. Porque también es cierto que hoy también se castiga muchísimo el que la marca lo haga desde un lado digamos, solo buscando su beneficio, ¿no? Definitivamente es otra tendencia. Entonces, por eso es que decidimos utilizar la categoría de alimentación y bueno, dentro de esa categoría específicamente nos estamos enfocando en las que ya también mencionaron Marco y Wendy, que fueron bastante sonadas. Todo el tema de control de peso, nos dimos cuenta que no se trata de, no porque estamos en casa necesariamente vamos a ser más activos o nos va a ser más fácil hacer ejercicio, vemos que hay otros temas, ¿no? El cocinar y la parte de saludable, ¿no? ¿Qué es lo que estamos considerando que es saludable? Y aquí es bien relevante mencionar la importancia de tener esos diferentes grados de desagregación, porque de entrada yo podría pensar que bajó muchísimo la conversación de octubre a noviembre, específicamente en el tema de cocina, pero cuando yo me voy a un nivel más abajo, ya no tengo ya no veo ese cambio de manera tan drástica. Aquí definitivamente sí me podría interesar saber en ese periodo de octubre qué fue lo que pasó, cuáles hashtags estaban moviéndose en ese momento, porque eso es lo relevante, ¿no? O sea, en redes sociales tienes que estar ahí en el momento, porque 2, 3 días después ya no te funciona saber lo que se puso, lo que estuvo en tendencia, lo que fue meme 2 días antes, ya no es útil. Entonces, fíjense, para eso nosotros podemos aquí, por ejemplo, filtrar específicamente lo relacionado con cocinar y aquí vemos lo que en ese momento está sonando, ¿no? ¿Y qué te cuesta que aprendas a cocinar? YouTube está bueno enseñando a cocinar. O sea, empiezas a ver dónde están las dudas. De hecho, hay un insight que sacó Google hace un tiempo y que era justamente que YouTube en Latinoamérica, la mayoría de nosotros lo buscábamos para temas de learning. Entonces, fíjense cómo esa tendencia que ya existía, pues viene a coincidir con este tema de cocinar y qué hicimos. Si ya buscábamos en YouTube aprender lo que sea, bueno, pues ahora estamos buscando aprender a cocinar. Y viene la pregunta hacia tu marca, ¿estás presente en YouTube? ¿Sabes cómo entrar a esa red? Que es una red que cada día está toma una mayor importancia porque lo que es voz y texto son unas tendencias que se van a mantener, ¿no? Incluso todo el tema de voz es una tendencia que viene muy fuerte. Y video. Entonces, pues acá lo vemos. Si yo quiero hacer un mayor, ya vi de este lado, del lado de la gráfica de líneas, ya vi que octubre pareciera ser una fecha interesante, importante, pues puedo ir específicamente acá a filtrar lo que estaba sucediendo en octubre en la categoría de cocinar, ¿no? Entonces aquí ya, por ejemplo, vemos que empieza a sonar Uber Eats, servicio a domicilio, Didi Food, Rappi, y pues ahí de nuevo, ¿no? Si tú eres una marca, podría hacer sentido que hicieras alianzas estratégicas, hablando de marcas de alimentos y bebidas, o incluso de otras, la verdad es que hoy se puede ser muy creativo y hacer alianzas con quien sabes que está creciendo como son todas estas plataformas de servicio a domicilio, de entrega de comida rápida, etcétera.
Y bueno, esto es a nivel general lo que teníamos preparado. Queremos dejar también un tiempo para que si tienen alguna pregunta, algún comentario. Ya de hecho, como comentaba Eduardo, hubo algunas preguntas. Sí, que las voy a hacer acá, ¿eh? Ah, ok, perfecto. Entonces... Okay, ya terminaste. Muchas Sí. gracias, Alejandra. Siempre se aprende algo nuevo contigo. Te agradecemos muchísimo tu participación y te reconocemos tu trabajo. Ahora permíteme ya pasar a, son 5 o 10 minutos, no más, de preguntas y respuestas. Y aquí tenemos una pregunta de César. Dice, los clasificadores del sentiment analysis, positivo, negativo y neutral, dice, se han mostrado insuficientes en diversos escenarios. ¿Tienen algún desarrollo que permita reclasificar de forma más humana? Es decir, ¿cómo se maneja el sarcasmo a favor o en contra, etcétera? A ver, Marco y Wendy, ¿nos pueden ayudar a responderle a César? Gracias. Claro, gracias César por la pregunta. Y bueno, pues las plataformas generalmente, como ya bien sabes, porque la pregunta que nos haces es de alguien que ha utilizado plataformas, ¿sí? Las plataformas precalifican el sentimiento. A nosotros nos gusta utilizar Brandwatch porque Brandwatch tiene varias formas de recalibrar el sentimiento, ¿no? Se puede recalibrar el sentimiento a mano, hacerlo con una muestra, o se puede recalibrar el sentimiento utilizando reglas de clasificación de sentimiento que tú mismo creas. En Brandwatch es posible crear las reglas de clasificación con mucha facilidad, si conoces la plataforma, obviamente, ¿no? Así es, y lo mismo, Brandwatch también te va aprendiendo cómo es que vas clasificando y va identificando mejor el sentimiento. Algo que nosotros siempre hacemos y que le recomendamos mucho a nuestros clientes es que cuando vayan a empezar un proyecto de social listening, se sienten e identifiquen qué van a entender por positivo, qué van a entender por negativo o qué van a entender por neutral, porque no para todos funciona lo mismo. Y Brandwatch, con sus herramientas, con esto que nos comenta Marco, que reglas de etiquetado, reglas de clasificación, nos permite precisamente tener esa definición y que conforme a cómo habla la gente, poder crear esas reglas y tener un sentimiento muchísimo más cercano a lo que nosotros necesitamos, porque en ocasiones sí es importante analizar el sentimiento porque nos habla de la percepción que se tiene con respecto a un producto o a un servicio. Ahora, el sentimiento, pues, es algo de lo más relevante, algo muy importante en las redes sociales, y dependiendo del actor, va a ser el sentimiento asociado a este. Por eso, como bien dice Gwen, tenemos que crear reglas de clasificación de sentimiento. Hemos tenido clientes para los que un retweet es neutro y clientes para los que un retweet es positivo o negativo, depende de lo que se esté hablando, ¿no? Y eso tiene que ver con sus definiciones, ¿no? Y con sus objetivos. Ahora, cada que hacemos nosotros un análisis de redes sociales, le presentamos a nuestro cliente una lista de los posibles temas con el sentimiento que podrían llegar a tener, ¿no? Entonces definimos, el sentimiento en este tipo de mención va a ser positivo, sí, El sentimiento en esta mención va a ser neutral si, por ejemplo, es una noticia. Y así sucesivamente, ¿no? Eso, así lo hacemos. Muy bien, gracias Marco y Wendy. A ver, también Manuela tiene una pregunta. Dice, ¿qué componentes del social listening, dentro de ellos la nube de palabras, los top hashtags y los picos de conversación, son los más útiles en identificar estas tendencias? Cuéntenos. Otra vez vamos a hablar de Brandwatch. Brandwatch tiene gráficas que identifican tendencias. Podemos identificar las tendencias y además tiene una herramienta que nos ayuda a identificar la razón por la que hay picos en la conversación. Ajá. Así es, entonces nosotros cuando analizamos cómo es el comportamiento de la conversación, podemos ir identificando incrementos en el momento. Es decir, estos incrementos nos van a indicar que algo está sucediendo. Es cuestión de entrar y analizar qué es lo que está sucediendo. Por un lado tenemos los gráficos de líneas que pues sí nos indican cuando hay crecimientos, ahí los podemos identificar, pero estos se complementan con los otros tipos de gráficos, por ejemplo, el mapa de palabras. Si analizamos el día o en el momento en el que se está haciendo un incremento en la conversación y vemos cuál es el mapa de palabras, nos va a dar una muestra rápida
de qué es lo que está pasando, qué se está hablando. Ya podemos entrar, ir analizando las menciones e identificar si es algo positivo, neutral, negativo, si es algo que podemos aprovechar o que debemos atender. Sin embargo, siempre es importante leer las conversaciones, Sí, porque eso te va a dar el feeling. Realmente, sí es muy importante estar al pendiente de la conversación, leer un buen número de menciones para que te vayas enterando del tema, porque sí podemos fiarnos de ya estos procesos que hay, que traen las herramientas, que son muy buenos, pero, sin embargo, tenemos que leer, tenemos que saber de qué trata la conversación, porque muchas veces estos picos no se desatan solo por lo que está pasando en ese momento, sino que quizá pasó algo un día anterior, o una semana anterior, o un año antes. Y alguien eso, retomó un tema y lo volvió otra vez en tendencia. Exacto, entonces siempre hay que estar leyendo. Nosotros siempre recomendamos sentarse y leer, porque leyendo es que te das cuenta de cómo están las cosas. Claro, también es importante tener una visualización de los datos porque te permite identificar esas cositas raras que están pasando. Te ayuda muchísimo, ¿no? Y sí, como dice Gwen, el mapa de palabras te ayuda las gráficas y te ayuda también las gráficas de tendencias, ¿no? Pero todo en conjunto, o sea, no es que solo utilicemos uno de estos elementos, utilizamos todos, porque no siempre es tan claro. Muy bien, gracias. Y una tercera pregunta que nos hacen aquí, Ale, ¿nos puedes ayudar a responderla? Dice, ¿no es todo esto una invasión a la privacidad de las personas? ¿Qué nos puedes decir, Ale? Ale, ¿estás ahí con nosotros? Sí, es que se me había ido a quitar el mute, perdón. Efectivamente, muchos lo pueden pensar así, pero al final, todo lo que las plataformas de social listening puedan extraer siempre está sujeto a los permisos que el usuario otorgue en las redes sociales. Por eso es bien importante tener en cuenta los avisos de privacidad y todo lo que a veces damos clic sin pensar porque queremos contestar el cuestionario o queremos acceder a la aplicación. Pero finalmente es también nuestra responsabilidad tener bien claro a qué estamos otorgando el permiso. Twitter puede ver tu localización si tú lo tienes activado. Puede ver toda la parte de tu perfil, todo lo que tú especificas, tu género, o sea, todos los parámetros demográficos, los puede ver siempre que tú des permiso. Entonces aquí siempre estas plataformas están sujetas a eso, ¿no? De hecho, Facebook, por ejemplo, a cada rato cambia sus términos y condiciones, también porque está enfrentando temas respecto a la privacidad de los datos, pero finalmente todas las plataformas van a tener que regularse y apegarse a esos lineamientos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Ale. Pues con eso ya parece que ya terminamos. Eduardo, sí. ¿Hay una pregunta más? Hay una pregunta. A ver, sí, entonces por favor, ¿la puedes preguntar? ¿Por qué no puedo checarla aquí directamente? Sí, no te preocupes. Aquí Luis René nos hace una pregunta que está muy candente en el tema, sobre todo político, de cómo identificar qué es orgánico y qué es inorgánico. Bueno, no hay ninguna plataforma. Nosotros comúnmente vamos a escuchar algunos analistas políticos y de social media que hablan de los bots, que hablan de estos fenómenos inorgánicos u orgánicos, ¿no? En realidad, no hay ninguna plataforma que identifique plenamente a un bot. No la hay, ¿no? No la conocemos, pero estamos muy conscientes de estas búsquedas y no las hay, ¿no? Pero se pueden identificar por su comportamiento, ¿no? Es decir, los bots generalmente van a realizar muchísimas menciones durante muy poco tiempo, van a tener un número muy limitado de seguidores, van a venir de países y van a hablar de México y van a venir de países que no tienen nada que ver con México, que no son latinos, generalmente China, India, Rusia, ¿no? Y su conversación va a ser, vamos a decirlo, simplona, ¿no? Fácil. Entonces, aquí también hay que anotar algo interesante. Los bots en las últimas fechas se han estado como que especializando más, es decir, es más difícil poderlos identificar. Pero con estos elementos que te estamos diciendo, por ejemplo, una persona no puede hacer más de 200 o 300 tweets al día. Eso implicaría que alguien tiene que estar sentado todo el día escribiendo cosas, ¿no? Eso, por ejemplo, es
es un factor que nos determina que tiene un comportamiento no orgánico. No podemos decir al 100% que es un bot o con todas las garantías, porque hay gente que sí se la pasa haciendo publicaciones todo el día, ¿verdad? Pero eso es uno de los elementos que nos ayuda a poderlos identificar. Asimismo, cuentas de reciente creación, o cuentas que hablan de varios países al mismo tiempo, que son muchos. O sea, en ocasiones nosotros nos hemos encontrado que critican, por ejemplo, aquí a Sheinbaum, pero vas a su perfil y entras y no solamente critican a Sheinbaum aquí en México, sino que critican a Duque en Colombia, a Maduro en Venezuela y a Evo Morales en Bolivia, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, y también critican a Putin en Rusia. Ajá. Pero no es que, no es que Ajá. haya una plataforma que diga, de la conversación de este millón de menciones, El X%. el X% son bots. No, eso no. Es muy complejo. Nosotros generalmente lo que decimos es cuando encontramos un fenómeno inorgánico y lo identificamos, decimos, este fenómeno no tiene un comportamiento orgánico porque, ¿no? Así lo explicamos, ¿no? Se nos hace muy arriesgado asegurar que algo es un bot, digo, a menos de que ya lo analicemos, pero analizar perfil por perfil, pues conlleva una gran cantidad de recursos. Entonces, por eso, pues nadie lo hace, ¿no? Hacemos el análisis de su comportamiento en masa. Y pues también algunas plataformas nos ayudan, ¿no? A poderlos identificar. Entonces, por ejemplo, en Brandwatch, que es la que nosotros manejamos, podemos decirles, oye, toda aquella cuenta que tenga más de X cantidad de tweets y tantos seguidores y que publiquen al día tanto, pues probablemente es inorgánica y los podemos ir clasificando y midiendo. Muy bien, pues muchas gracias. Esperemos que se hayan respondido cabalmente cada una de las preguntas. Les agradecemos mucho. Aquí terminamos prácticamente en tiempo. Y lo que sí les queremos decir es de que somos ya apasionados de los webinars, que apenas llevamos 3 y que queremos seguir haciéndolo durante este año. Tenemos unos temas súper interesantes que los estaremos informando para que se puedan unir y podamos seguir manteniendo en la conversación. Les agradecemos muchísimo su participación, que tengan un excelente día y muchas gracias a todos los ponentes en este webinar. Muy buen día. Adiós. Adiós, bye, gracias.